Hola, les habla Carolina Sayago y quiero hablarles de los modelos de flujo y transporte de contaminantes con ModFlow. En primer lugar, debo comentarles que el modelado es una técnica utilizada para el estudio del potencial de los acuíferos y para analizar el comportamiento de estos a lo largo del tiempo, cuando son explotados por pozos o se someten a procesos de recarga artificial. Como tal, un modelo es una representación simplificada y seleccionada de un sistema real, la que reproduce en forma aproximada las relaciones causa-efecto de interés. Bueno, existen diferentes tipos de modelos, como los físicos y los analógicos, por ejemplo, pero nos concentraremos en los modelos numéricos. Las técnicas numéricas que subyacen a estos modelos y que permiten la resolución de los sistemas de ecuaciones planteados se basan en la aplicación del método de las diferencias finitas o del método de los elementos finitos. En ambos casos se divide el espacio que queremos modelizar en zonas discretas, denominadas celdas o elementos, a los que se les asignan las características físicas del sistema modelizado y sobre los que se obtienen los resultados del sistema. El uso de los modelos es muy variado. Por ejemplo, el establecimiento de redes de control, el estudio de alternativas de operación para una gestión óptima o mejores resultados económicamente, drenaje en obras de ingeniería, drenaje y abastecimiento en minería, impactos ambientales, como determinar direcciones más probables de transporte de contaminantes o predecir concentraciones de contaminantes en un punto receptor, uso conjunto, subterráneo y superficial, o como apoyo en derechos de agua. A la hora de construir un modelo de flujo, en primer lugar, debemos conceptualizar este proceso, o lo que es igual construir un modelo conceptual del sitio, en donde se distinga, en primer lugar, el marco físico, el tipo de acuífero, si es libre, confinado, semiconfinado o multicapa, el medio, por ejemplo, si es poroso o fracturado, el régimen, si es estacionario, transitorio, por ejemplo, el estado, saturado o no saturado, geometría, o sea, los límites, la presencia de ríos, etc. Las condiciones de contorno, bordes permeables o impermeables, nivel fijo o variable, caudal conocido, etc. Y variabilidad de las propiedades, como por ejemplo si es homogéneo, anisótropo, etc. En segundo lugar, tenemos las acciones que tienen lugar, naturales, como los procesos de recarga y descarga, o artificiales, como las extracciones en pozos, inyecciones, recarga artificial, vertidos, etc. En tercer lugar, está la identificación de los procesos físico-químicos relevantes. Por ejemplo, en cuanto al flujo, tener en cuenta la ley de Darcy, los efectos de densidad variable térmicos o químicos, etc. También el acoplamiento con otros fenómenos químicos o mecánicos. Y en cuanto al transporte, si se considera adhesión, dispersión, absorción, intercambio iónico, etc. En cuanto a las condiciones de borde, bueno, podemos decir que son claves, ¿no?, en un modelo matemático y una fuerte influencia en el cálculo de la dirección del flujo. Ejemplo de ellos son los pozos, ya sea de explotación o recarga, la recarga, que puede ser tan detallada como podamos o como tengamos información. En uno de mis anteriores videos explicaba cómo hacerlo en diferentes zonas y poder distinguir la recarga natural o inducida, por ejemplo. La evapotranspiración, que esta condición se suele incorporar en milímetros por año, y también se establece una profundidad máxima a partir de la cual ya no tiene lugar. El DREN, que se emplea para simular salidas de agua tales como los manantiales, los drenes, galerías, en donde se asigna una conductancia que regula a partir de la diferencia de cota piezométrica entre las celdas vecinas el caudal de salida por el DREN. Las cargas constantes o niveles dentro del dominio del modelo, las cargas generales, que sí se hace con respecto a referencias que están fuera de la zona activa del modelo,
Y la condición de río, que puede tanto incorporar como ser una salida de agua del acuífero, ¿no? La discretización espacial es la manera de pasar de la geometría del sistema real a su representación numérica, y está formada por nodos en los cuales se conocen las variables de estado y elementos en los cuales se conocen parámetros y propiedades del sistema hidrogeológico. Algunos tips de la discretización espacial son: la malla debe ajustarse a contornos y contactos entre los distintos tipos de materiales. Debe evitarse ángulos muy agudos o muy obtusos. Es preferible que los puntos de observación y bombeo coincidan con nudos de la malla. Conviene que la malla se ajuste a la red de flujo. El tamaño de los elementos debe permitir reproducir la piezometría. Muchas gracias, esto es todo por el primer video de modelos de flujo y transporte de contaminantes con ModFlow. Hasta pronto.